información sumamente dramática que tiene que ver con el colapso en las urgencias. Esto en relación a las enfermedades respiratorias, porque murió una guagua de 2 meses apenas con virus sincicial en San Antonio. Queremos saber qué es lo que está pasando con el sistema, así que vamos a hacer una pausa y al regreso les contamos más detalles. Estamos con el doctor Ugarte, ¿eh? Y nos preocupa muchísimo lo que ocurrió ayer en San Antonio y tiene que ver con una guagua de 2 meses, una guagua con virus sincicial que llegó al hospital de San Antonio y solo Arica tenía una cama disponible. Está colapsado el sistema, se intentó buscar cama en Rancagua, en la región de Valparaíso, y la verdad es que fue muy complejo. La región metropolitana tampoco había disponibilidad de cama y la única opción era trasladarla a Arica, pero su estado era tan grave y probablemente la decisión también tardó tanto que el propio hospital dispuso recursos para poder trasladarla, pero sin embargo todo eso y todas esas decisiones llegaron tarde, tan tarde que esta guagüita murió. Vamos a conversar con el doctor Ugarte, que nos acompaña hoy día, doctor, porque la verdad es que nosotros lo hemos hablado ya hace varias semanas, el tema del virus sincicial, las enfermedades respiratorias, pero ¿por qué no había cama? Usted nos decía la semana pasada que ya estábamos al borde del colapso. Efectivamente, si ustedes recuerdan, hablamos de un número, 85% de ocupación. Cuando se sobrepasa el 85% de ocupación en camas críticas, ¿qué significa? En palabras simples, faltan camas críticas. No hay que llegar al 90, no hay que llegar al 91, no hay que llegar al 93. Porque, ¿qué dijimos? Eso implica que en mi hospital podría no haber ninguna. Puede que haya en otra y eso implica traslado de un niño grave. Ya, hoy día estamos en un estado crítico entonces, porque si se nos muere una guaguita de 2 meses en San Antonio, a quien por supuesto le mandamos a su familia todo nuestro cariño y nuestras condolencias en terribles momentos que están pasando. Estamos en un estado crítico, eso no cabe ninguna duda, por algo se nos va una guaguita. Ahora, durante la pandemia nosotros tuvimos la capacidad de reconvertir camas, de ampliar esto, de hacer una sinergia público-privada. ¿Qué pasa hoy día? Uno diría, bueno, con la experiencia ganada durante la pandemia, esto no debería estar pasando. Efectivamente, lo que ha ocurrido es una super ola de contagios. Si ustedes hacen memoria y ustedes en sus casas hacen memoria, se acuerdan de una palabra que hablamos el año pasado, aquí mismo, la tripledemia. Hablamos en septiembre, octubre del año pasado que estaba afectando a Estados Unidos y otros países, que era sincicial respiratorio, influenza, más los casos de coronavirus que todavía había. ¿Y qué decíamos? Ojo, que eso que está ocurriendo en el hemisferio norte en este invierno boreal puede afectar en el próximo invierno austral en Chile. Por lo tanto, hubo un acelerado aumento de casos. Lo conversamos también. Llevamos semanas hablando de eso. Exacto, lo advertimos. 5 semanas antes tuvimos el pic, pero no ha bajado. Ha sido un gran aumento que se mantiene alto y que todavía no baja y queda mucho invierno por delante. Ya, entonces eso no se consideró, doctor, porque claramente no se tomaron esas medidas. O sea, se requiere, uno, complementariedad público-privada. Todas las camas críticas pediátricas del sistema público y el sistema privado al servicio de la emergencia. Tal como ocurrió en la pandemia. Tal como ocurrió en la pandemia. Segundo, reconversión de camas. Camas de adultos que puedan recibir niños mayores de segunda infancia que quizás ya pueden ser manejados para dejar esas camas disponibles para los niñitos pequeños con virus sincicial. Comunicación de riesgo. Hay que claramente volver al uso de mascarilla en ciertas circunstancias, por ejemplo en el transporte público, hacer cambios en los protocolos dentro de los colegios y eso hay que hacerlo ya. Estamos atrasados. Estamos atrasados. Pero yo no entiendo, no tenemos respiradores, no tenemos gente capacitada para manejar camas pediátricas. ¿Por qué no se ha reconvertido a la altura de lo que necesitamos cuando, vuelvo con el punto, semanas llevamos hablando y usted nos dijo hace como 2 semanas atrás, ojo que la influenza ahora ya no es el mayor, es el sincicial y todos sabemos el riesgo que tiene el sincicial, sobre todo para los menores de 2 años. Exactamente. ¿Qué pasa? ¿No hay? Ya hablamos de que esto provocaba bronquiolitis, un cuadro muy severo, sobre todo en los menores de 2 años.
Chile cuenta con algo más de 200 camas intensivas pediátricas, 240 aproximadamente según el reporte del Ministerio de Salud. Decíamos que estábamos en una ocupación de 93%, lo que es horrible. Si ustedes multiplican ese 7% por las 240, hace unos días lo único que quedaba en Chile eran 17 camas. Ya, si lo pero distribuyes imagínese. por regiones, Por toda la región, claro. y eso es en el censo de la mañana. En la mañana quedan 17 Pero, camas. porque sabemos que en la tarde-noche se complica la situación. Y Ahora, llegan más niños y si hay una cama por región, ¿cuánto dura eso? No, claro. ¿sabe no, qué y- pasa, doctor? Lo que pasa es que, a ver, pongámonos en la situación de una mamá que hoy día se entera de esta noticia, tiene niños chicos, una guagua, y resulta que si su guagua se llega a contagiar con virus sincicial, ¿no va a tener cama? La situación está Porque si no va a cambiar la seriamente- situación de ayer a hoy día. No, y lo más probable es que hay otro detalle. Ustedes saben cómo calculamos cuál es la carga total para el sistema. No es solo por cuánto aumenta la curva, sino aumenta la curva y cuánto permanece arriba y se Arriba. extiende. Lo que nosotros, es un término técnico, hablamos el área bajo la curva. Subió alto, el doble de un año normal, y subió antes y se extiende por más tiempo. Todo lo que está debajo de eso es el área bajo la curva, es la carga de enfermedad que tiene que enfrentar el sistema público y privado chileno en estos días. O sea, se requiere actuar rápido, se requiere actuar fuerte, se requiere actuar Porque ya coordinado. llegamos tarde, pues, doctor. Doctor, entonces, ¿qué le recomienda usted a una mamá que deja a su guaguita de menos de 2 años en una sala cuna? O incluso a quienes dejan los niños en el jardín porque tienen que ir a trabajar. ¿Qué hacen con este escenario? Con este escenario que se me enferma la guaguita y no sé si voy a tener cama o no en caso de que empeore. No, se están haciendo todos los esfuerzos para que los niños puedan tener donde atenderse. No hay que llevar a todos los niños de inmediato a consultar. ¿Cuándo llevarlo? Si el niño, por ejemplo, no puede alimentarse bien, un lactante, un niño de Está 2 o muy 3 meses, decaído. está muy decaído. Esa es una razón. Otra razón, cuando respira, ustedes ven que se le hunde en el cuellito, se le hunde entre las costillas. Hay que llevarlo. Si es que se le pone moradito en torno a la boca, ¿no es Porque cierto? no le llega Hay oxígeno. que llevarlo. Si está muy pálido, está muy pálido, también hay que llevarlo. Ahora, doctor, ya, vamos a repasar todos esos síntomas, sobre todo cuando uno tiene que ir a urgencia y evitar también descomprimir las urgencias cuando no es necesario, por eso hay que tener en cuenta los síntomas. Pero resulta que si hoy día hay una mamá que tiene a su guaguita enferma, una mamá y un papá, y resulta que si no tienen cama en un hospital, ¿por qué no opera la ley de urgencia y poder llevarlo a una clínica? Lo que pasa es que nuestro sistema tiene que estar de alguna manera comprometido siempre, el sistema público y el sistema privado, porque si no, no damos abasto y hoy día no estamos dando abasto. ¿Qué pasa con eso, con la ley de urgencia? No, desde luego, ante una emergencia vital, la ley de urgencia sigue existiendo y por lo tanto se puede llevar a una institución privada. Ya, entonces, si va, por ejemplo, a un hospital, le dicen, ¿sabe qué? Mire, su guagua tiene virus sincicial, necesitan a lo mejor un apoyo mayor, aquí no tenemos cama. Agarro mi guagua y me la llevo a una clínica. No, la misma institución, si es que realmente necesita hospitalización, la misma institución puede resolver trasladando a otra cama del sistema público o privado. Es que en este caso intentaron hacerlo y encontraron una cama en Arica. ¿Pero eso quiere decir que ninguna clínica privada tampoco había en Valparaíso, en la región o en Metropolitana? Por la información que entregó el Hospital de San Antonio, los esfuerzos que hicieron solo encontraron esa cama en Arica. Esa es la información que dan. Ahora, que es importante que esto no solo sea una coordinación ocasional frente a un traslado, sino que exista una coordinación día a día en que estén enroladas todas las camas existentes en el país y se vaya viendo la Doc, disponibilidad la gente y está la súper indignada. reconversión de camas. La gente está súper indignada y lo recibimos nosotros a través de nuestros canales de comunicación. Y se pregunta, bueno, ¿y cómo no se previó esto antes? ¿De quién es la culpa? En su opinión, ¿qué se hizo mal? ¿O quién no hizo la pega? ¿O quién no hizo la pega? Bueno, efectivamente lo que vemos es que era previsible que este año podíamos enfrentar un escenario complejo. Eso era previsible. Ahora, eso exigía un plan adicional.
Hay que decir, en descargo de las autoridades, que un aumento de casos de esta cantidad tan precoz y tan mantenido no habíamos tenido previamente. Porque estamos hablando de niños pandémicos, además que son mucho más débiles de lo que veíamos hace 2 o 3 años. Sí, eso es lo que dice la PRI, es cierto. O sea, ustedes y muchos médicos venían advirtiendo que los niños no tenían un buen sistema inmune porque no habían ido al jardín, no habían ido al colegio, no se habían enfermado. Muchos nacieron en pandemia. Muchos nacieron en pandemia y además este tema de que se adelantó de semanas, ustedes lo venían advirtiendo hace semanas atrás. Entonces, llegar a este punto, la gente dice, y nadie hizo nada al final. ¿Nadie toma en cuenta la opinión de los médicos? Efectivamente, lo que uno requiere, si uno se da cuenta que sobrepasamos el umbral del 85% y aún nos quedan un par de meses de la campaña de invierno, significaba inyectar 17, 20 camas más de inmediato al sistema. ¿Dónde las generamos? ¿Con qué recursos? ¿Cómo lo podemos hacer? Claro. Así como se hizo durante la pandemia, había que generar ese tipo de respuesta. ¿Y sabe qué pasa? Que además con la experiencia de la pandemia uno más o menos supone que ya hay un camino hecho. Pues hay, al menos esa experiencia nos ayuda a reaccionar rápido, pero resulta que aquí ya llegamos tarde cuando hablamos de niños que han muerto. Y no solamente hablo de la guaguita de ayer en San Antonio, también ocurrió algo muy similar, una guaguita que también estaba con virus sincicial, entiendo, en Castro y tuvo que ser trasladada hasta Santiago. En Castro, efectivamente, hace 10 días atrás ocurrió de un pequeñito, un lactante de 3 meses, falleció por virus sincicial, el primer caso en esa región. Y otro niño había sido trasladado a Santiago y ese niño había sido trasladado desde Ancud a Castro. O sea, ya se estaban disponiendo las escasas camas en la mejor manera posible. Pero si hace 10 días estábamos en esa situación, ustedes entenderán que ahora la situación no es mejor, no es que haya mejora. Y nadie dice que esto no vaya a ser peor en los próximos días. Entonces, la pregunta que se tiene que estar haciendo muchas personas en la casa, bueno, ya, pues, reconvertamos camas, pues, hagamos la pega. ¿Qué tanto puede costar? ¿Se demora? ¿Y de quién es la decisión? Claro. ¿De las propias clínicas y hospitales? ¿O tiene que ver con una decisión política administrativa desde los centros de salud o los servicios de salud o del ministerio? ¿Quién puede hacer esto y cuánto se puede demorar? De partida, quien tiene que dirigir esto es el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Ellos tienen que dirigir, pero incorporar tanto la capacidad pública como privada. Hospitales públicos. Igual como se hizo en pandemia. ¿Qué capacidad de aumento de camas tenemos? ¿Dónde? ¿Qué recursos necesitan? Instituciones privadas, ¿cuántas camas adicionales a las que están en trabajo podrían agregar? ¿Qué requieren para eso? ¿En cuántos días? Necesitamos un aumento de camas. Por lo menos, ¿puede ser rápido si se toma la decisión? Eso puede ser rápido, pero se requiere hacer mesas de trabajo y, por ejemplo... Oh, pero es que si empezamos a hacer las mesas de trabajo... mesas de trabajo muy sencillas, que es simplemente una reunión con un comando central en que hay un encargado del ministerio que se entiende, por ejemplo, con las clínicas privadas, dice ya, clínica tanto, ¿qué capacidad de respuesta de camas tiene? ¿Para qué día podemos tenerla? Ya, pero espérese, doctor, transparentemos también algo es de trabajo, que tiene no que ver... mesa de discusión. Sí, pero no transparentemos la experiencia que tiene usted, porque usted participó en varias de esas mesas de trabajo, por ejemplo, en pandemia. ¿Quiénes tomaban la decisión? ¿Hay algún aspecto burocrático que también haya que pasar? No sé, que se tenga que decretar estado de emergencia para recién empezar a arrancar con eso. Bueno, la verdad es que esto se puede hacer sin necesidad de grandes decretos, pero una alerta sanitaria ayuda, obviamente, facilita disponer recursos. Por ejemplo, se puede contratar internos para que cumplan algunas funciones si es que no hay suficiente personal. Estudiantes, etcétera. Se puede trasladar de regiones a personal para poder satisfacer. O sea, ese tipo de cosas puede ser. Pero en estos momentos hay personal de enfermería que se podría contratar, hay kinesiólogos que no están contratados que se pueden contratar. O sea, existiría la posibilidad de generar algún movimiento que no es una holgura tan grande, pero algo se podría hacer. Y si se suma toda la capacidad del sistema público más el privado, se podría generar una respuesta. El problema, desde que esto se planifica, que se concreta, por lo menos pasan 2 semanas. En
Entonces, semanas, pero esto, es mucho, 2 semanas. Es que, mire, ¿sabe que es tan grave de 2 semanas? Tan grave que sean 2 semanas porque resulta si una guaguita se contagia hoy día. En 7 días más va a estar muy grave. En 5 días más está grave. Porque las guaguitas se contagian y el virus sincicial empieza a agravar su situación a medida que pasan los días y llega un pic. Y esa situación es probablemente la que han vivido los menores ahora. Es que yo encuentro insólito esta cuestión, ¿eh? Uno reflexiona, enfrentamos una pandemia súper difícil que afectaba tanto a adultos como a niños y mucha gente que caía muy grave y el sistema logró coordinarse para poder ir en ayuda a esa emergencia y bastante bien. Una el sistema buena público experiencia. Nos demostró Sí. que nuestro sistema de salud en general tiene la capacidad de respuesta y tenemos grandes profesionales. Entonces, en una situación que afecta principalmente a los lactantes o a niños más chicos, evidentemente uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo nos encontramos con esto sin pandemia, sino que con el virus sincicial que todos los años nos ataca y que podía preverse? Porque lo advirtieron los facultativos, los médicos, Sí. los científicos, dijeron que esta situación podría eventualmente pasar. Y aquí estamos lamentando la muerte de Mía, de 2 meses de vida en San Antonio. O sea, es insólito. Ahora, es claro que la magnitud del aumento es más de lo que nunca habíamos tenido. Pero esto se podía prever porque ya sabíamos el año pasado que esto podía ocurrir. Ahora, Chile tiene capacidad de respuesta, hay diferentes hospitales, hay diferentes instituciones privadas, pero se requiere una acción coordinada, se requiere comunicación Gestión. de riesgo, se requiere gestión y no mañana, eso tiene que ser Ayer. hecho ayer, Claro. debería ser hecho hace un mes Meses. atrás. Recuerdan que se discutía, por ejemplo, si adelantar las vacaciones de invierno, se han discutido diferentes Pero nadie ha temas. discutido volver a usar la mascarilla y sabemos que la mascarilla era una de las principales protecciones que teníamos en pandemia. Y nos Efectivamente. protegió, por ejemplo, de la influenza y del virus sincicial. Y el lavado de manos, ojo, que a veces se nos olvida porque la mascarilla es más llamativa, más visible, pero que el simple lavado de manos, cuando usábamos una pequeña botellita de alcohol gel También. en el Claro. bolsillo, ese pequeño detalle podría reducir la carga de enfermedad. Pero para eso hay que hablar con sinceridad, decir que estamos en problemas y darle la seriedad sin alarmar a la población, pero sí informar que la Sí. situación es grave y si trabajamos duro podemos enfrentarlo. Sí, doctor, y además, más allá de lo que diga la autoridad, claramente estamos en problemas. Si mires, los hechos son evidentes, hablan por sí solos, que están muriendo los niños. Y esa situación es muy grave. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Vamos a estar muy pendientes de este tema porque nos preocupa muchísimo. Usted, si tiene la posibilidad de cuidarse de alguna manera, hágalo usted, sobre todo a su